sacar a través de una convocatoria esas propuestas de retos para buscar soluciones en el ecosistema que respondan o den solución al reto planteado. En la reunión de hoy, concretamente, el reto lo presenta la Dirección General de Transparencia, que ahora os contarán, ¿vale? Y a partir de ahí, pues se establece la dinámica de trabajo con preguntas o cosas que tengáis que plantear vosotros para poder hacer una buena propuesta o una buena presentación, digamos, de una solicitud a la convocatoria que tenemos abierta hasta el día 16, me parece que es, ¿no, Patricia? Correcto. O sea, que básicamente es esto, o sea, es una herramienta que pretende apoyar al ecosistema innovador buscando soluciones y luego desarrollar esa solución, la que resulte ganadora o elegida en cada uno de los retos, a través de los desarrollos que corresponda para probar que la solución que ha planteado pues funciona. ¿Vale? Y ahí para eso tenéis el promotor, que son los expertos y son los que van a valorar efectivamente si eso se ajusta a su necesidad y si eso funciona adecuadamente, si el caso de uso pues es demuestra que funciona, ¿no? Muy bien, pues en fin, esto es una muy breve presentación, pero bueno, yo creo que ya conocíais todos el objetivo, ¿no? No sé, a partir de ahora, pues no sé si Ángela toma la palabra o para contar el reto que ha pensado la Dirección General de Transparencia y yo pues os dejo en buena De acuerdo, muchas gracias Enrique y también Lucía y agradeceros a todos vuestra asistencia. La verdad es que estamos incluso abrumadas por la acogida que hemos tenido. Vamos a presentar el reto entre los tres. Estamos 4 personas del equipo. Está la subdirectora Arsen, está Enrique Crespo y Javier Moscoso y estaremos los 4 disponibles después para cualquier pregunta que tengáis. Y vamos a presentarlo brevemente entre los tres. Yo contaré el contexto general, que ya contamos el otro día en la nave, el día del apagón. Pero bueno, ahora vuelvo a repetir que no nos dimos cuenta, por cierto, Lucía, de que estábamos tan inmersos en Desafía que no fuimos conscientes de lo que pasó hasta el final. Como bien decía tanto Lucía como Enrique, la Dirección General de Transparencia presenta este reto. Primero, porque tenemos problemas que en muchas ocasiones nos cuesta solucionar y segundo, porque creemos firmemente en una colaboración con el ecosistema que rodea en muchos casos los datos abiertos y que nosotros no conocemos. Así que esto es una manera de vincularnos también a empresas que puedan tener relación con lo que nosotros hacemos desde la Administración. Desde la Dirección General de Transparencia publicamos todos los conjuntos de datos que están publicados en el portal de datos abiertos. El portal de datos abiertos es del Ayuntamiento de Madrid, es uno de los pioneros en España en cuanto a publicación de conjuntos de datos. Empezamos con 74 conjuntos de datos, algunos de los más interesantes presupuestos fueron de los pioneros y hemos seguido siendo en ese sentido de las primeras administraciones en publicar todas y cada una de los gastos que lleva a cabo nuestra administración. Empezamos en el 2014 y actualmente en el 2025 tenemos más de casi 700 conjuntos de datos con más de 7.000 archivos, lo que supone millones de datos poniendo a disposición de la ciudadanía, pero sobre todo de los que utilizan esos datos, de los utilizadores profesionales, de las empresas, de los que los estudian en las universidades, de los periodistas de datos y demás. Por lo tanto, tiene una relevancia muy importante lo que hacemos, aunque sea en tablas Excel o en CSV, porque estamos dando información de primera mano del funcionamiento de la ciudad, no solo de los servicios públicos, sino también del funcionamiento de toda la ciudad, movilidad, medio ambiente, aguas, residuos y sobre todo aquello que los ciudadanos reciben casi directamente en su día a día. ¿Qué pasa con estos conjuntos de datos? Como bien sabéis, estos millones de datos se producen previamente o se generan a través de la gestión diaria y la gestión diaria que se da en aplicaciones que en muchos casos no fueron concebidas en primera instancia para una posterior explotación de los datos. Eso, como os decía el otro día, va cambiando poco a poco, pero en muchas ocasiones esos datos no son del todo correctos o no tienen la calidad que consideramos óptima para poder dar esa información veraz sobre el funcionamiento tanto de los servicios públicos como de la ciudad. Desde la dirección se han llevado a cabo muchas actividades
actuaciones o se llevan a cabo muchas actuaciones para hacer una depuración de la calidad de esos datos, para que realmente muestren lo que está pasando en la realidad, que puedan ser reutilizados y sobre todo empleados de la manera más adecuada posible, pero en muchas ocasiones pues nos hemos encontrado con problemas, primero por la magnitud de lo que tenemos delante, pero sobre todo porque no están todos los conjuntos automatizados y la intervención humana pues en muchos casos no nos permite tener un control exhaustivo de todo lo que publicamos. Por ello estamos aquí. Y ahora ya, después de este contexto, yo creo que tanto Asten como Enrique os cuentan concretamente cómo es el reto y los subretos que planteamos. Gracias. No se te oye, Asten. Debe ser tu micrófono porque no estás silenciada. Pues que empiecen a lo mejor. Asten, a lo mejor te puedes conectar con el móvil, sin más. O si quieres, como estamos al lado, si quieres... Bueno, Sí. Bueno, son Que problemas. nosotros nos solemos conectar por Teams y entonces Google Meet, pues algunas veces no tenemos los permisos configurados correctamente y es lo que nos ocurre. ¿Se nos oye? Sí, A ahora ver. sí. A ver. Sí, se os Bueno, oye. pues nada, disculpadme porque me pasó esto ya en una reunión anterior también de Desafía y yo creo que no sé qué me pasa con el portátil cuando estamos con este sistema, da igual, voy a centrarme en lo que estábamos hablando, que nada, decía que muchísimas gracias, que estoy encantada también de estar aquí en este proyecto y bueno, tal como comentaba Ángela y como también comentamos en la nave, tiene este proyecto que ver con este objetivo fundamental que nos hemos marcado, que es el de mejorar la calidad de los datos del portal de datos abiertos. Nos hemos centrado en ese objetivo final que tiene su plasmación o su objeto material en los propios datos, pero también queríamos que fuesen las propias unidades que nos ayudan a proporcionar estos datos las destinatarias de este proyecto o son parte también de este proyecto, aunque el destinatario final sean los reutilizadores que se sirven de estos datos, ¿no? Son actualmente más de 60 las unidades que nos proporcionan datos en el Ayuntamiento de Madrid, que nosotros posteriormente publicamos en el portal de datos abiertos y esta colaboración que nos prestan no es una colaboración puntual, sino que se reitera a lo largo del tiempo como consecuencia de la permanente actualización que necesitamos que se realicen sobre estos datos. Ofrecemos distintas frecuencias de actualización, aspiramos siempre a la mayor frecuencia posible dentro de los requerimientos legales o técnicos y las posibilidades de cada conjunto de datos o incluso de los recursos con que cuenta cada una de estas unidades, pero lo cierto es que esa colaboración pues, es muy estrecha con ellos y es, como digo, permanente. Como decía Ángela, realizamos a través de esa colaboración acciones de formación también a las unidades, les damos asistencia y asesoramiento y tenemos publicada con ese objetivo final de mejora de la calidad de los datos una guía metodológica para la publicación de datos en el portal de datos abiertos. Esta guía se hizo precisamente con esa finalidad, se compartió con las unidades responsables de los datos, se difunde y se hacen acciones concretas de formación basándonos en ella con ese objetivo final de que cuando se realice la generación de conjuntos de datos, estos reúnan esos criterios de calidad que recoge la guía y que, bueno, era un instrumento que se elaboró como algo vivo y cambiante en el sentido de que no es algo definitivo, sino que se puede ir mejorando a medida que vemos cómo se va aplicando en la práctica.
A pesar de todo ello, hay un crecimiento exponencial, como comentaba la directora, a lo largo de estos años del portal de datos abiertos. Continúa esa tendencia y también el crecimiento como consecuencia de la actualización permanente de los datos que os comentaba, y esto se ha traducido pues, en eso, en que en la práctica, al consultar cualquier conjunto de datos, pues siempre podemos encontrar ámbitos concretos de mejora de esa calidad. Y por ello, nuestro reto consiste precisamente en eso, ¿no? En tratar de conseguir cómo integrar en ese proceso de publicación de los datos abiertos en el portal algún tipo de herramienta que permita mejorar la calidad de los datos, automatizando validaciones de esa calidad, ¿no? De alguna forma comprobando que los datos en el momento de la publicación o anterior a ellas reúnen esos criterios de calidad. Y también con ello queremos apoyar a las propias unidades responsables de los datos en el momento de generar estos datos y de suministrarlos. Este reto se divide en 3 subretos que se han diseñado también con la colaboración de GOVE, y son el primero de ellos destinado, como decía, a las propias unidades que nos ayudan, cómo podemos apoyar a estas unidades para que en el momento de elaborar ellos la generación de datos o el propio conjunto de datos puedan hacerlo siguiendo esos criterios de calidad mínima. Cómo podemos, un segundo subreto, que es cómo podemos articular esta herramienta de validación, ¿no? Que en el momento previo a la publicación, pero también incluso una vez publicados los datos, pueda pasarse o pueda utilizarse para que nos diga, nos detecte dónde están los errores y nos permita corregirlos. Además, querríamos también, como comentábamos en la nave, que esta herramienta, aunque no es algo indispensable, sí creemos que sería muy oportuno y muy acorde a nuestras necesidades actuales, que estuviese integrado dentro de la plataforma nueva que se está implantando para el nuevo portal de datos abiertos. Esto comentábamos que nos encontramos actualmente en un proceso de cambio en el portal de datos abiertos que pasa a ser un nuevo portal basado en una nueva plataforma, que es la plataforma CECAN, que es la que se utiliza por la mayor parte o buena parte de los portales de datos abiertos más recientes por el tipo de funcionalidades y posibilidades que otorga a los que explotan datos, a los desarrolladores, utilizadores y demás, y que sería muy conveniente que esa herramienta pudiese estar integrada dentro de la propia plataforma, de modo que en el momento de hacer la propia publicación ya nos llevase a cabo esa validación e incluso posteriormente se pudiese también utilizar. Y por último, tenemos un tercer subreto que tiene más que ver con la relación que tenemos con los reutilizadores. En este caso, comentábamos que existen distintos canales en el portal de datos abiertos y en la propia actuación de la Subdirección General de Transparencia, de atención o de escucha a los reutilizadores, y que, bueno, tienen que ver con la posibilidad de que ellos nos presenten consultas, sugerencias, solicitudes de nuevos conjuntos de datos, y también dentro del portal, como ahora os mostrará Enrique, vienen los distintos conjuntos de datos, y dentro de cada conjunto de datos la posibilidad de hacer sugerencias, de detectar errores y comentarlo o reportarlo, o de hacer solicitudes de mejora de este conjunto concreto que nosotros atendemos de forma individualizada. Entonces, querríamos que este mismo sistema, que tiene distintas vías, distintas posibilidades de atención a los reutilizadores, de alguna forma fuese integral o sistematizado, de manera que nos permitiese extraer conclusiones, haciendo algún tipo de estudio, de análisis global, que nos permitiese detectar ámbitos de mejora concretos o cuáles son las actuaciones que debiéramos realizar para satisfacer esas necesidades que nos van comentando o nos van haciendo saber a través de estas vías. Y nada más, ese es el reto y los 3 subretos. Ahora Enrique Crespo nos va a mostrar un documento en el que se recogen ya aspectos más específicos de carácter técnico que podrían ayudar a llevar a cabo en la práctica estos retos y aclarar las dudas que podáis tener, aparte de las que luego nos podéis comentar. Gracias. Pues os comparto la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Vale, pues aquí están los 3, tanto la ficha del reto, que Lucía ha comentado que la tenéis disponible, y los 3 subretos. Cómo apoyar a las unidades publicadoras para que los
conjunto de datos que nos vayan a pasar tengan criterios de calidad. Muchas veces a la hora de publicar son las propias unidades que nos dicen, sí, pero ¿cómo te tengo que dar los datos? Obviamente, lo ideal es publicar, hacer las publicaciones automáticamente. Y en esa línea, pues también el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Oficina Digital y su estrategia de gobierno del dato y Data Lake, está trabajando. Pero hasta que consigamos automatizar todo eso, pasará muchísimo tiempo. Entonces, actualmente, pues hay conjuntos de datos que sí que están automatizados y otros que se publican manualmente. Normalmente, el conjunto de datos manuales son donde surgen más problemas. Pues bueno, este sería el primer subreto. Ayudar a unidades publicadores. ¿Qué tenemos? Pues si nos vamos al portal de datos abiertos de Madrid, el portal de datos abiertos de Madrid, me imagino que habéis accedido, pero estando en madrid.es, bajamos y aquí está el portal de datos abiertos, aunque normalmente la forma más rápida que todos utilizamos es Google. Pues entrando en el portal de datos abiertos tenemos una cosita que se llama Guía Metodológica de Calidad del Dato. Esto realmente fue algo que hicimos internamente, pero que después, una vez realizado para apoyar esas 60 unidades que comentaba Ascen, pues dijimos, bueno, pues se puede publicar, aunque también hay mucha documentación, normas UNE, pues esto no deja de ser una guía más práctica para que ayudemos a las distintas unidades nuestras, he entrado en la presentación, voy a entrar en la propia guía, para que nos ayuden a que esos datos sean de mayor calidad. Y además aquí se estructura en 3 partes fundamentales, tanto ayuda para los metadatos de los conjuntos de datos, ayuda para los formatos de los ficheros y ayuda o checklist o recomendaciones para los propios datos. Esto es una guía que ya hicimos. ¿Qué es lo que queremos en el segundo reto? ¿Cómo podríamos facilitar la validación de los datos abiertos para detectar el mayor número de errores posibles, mejorar la calidad, ya sea de forma autónoma o incluso en comparación con otras cosas publicadas? Estamos hablando de datos abiertos, pero realmente el producto resultante sirve para cualquier gestión de la calidad de datos en general. Es decir, que aquí los posibles clientes es cualquier administración o cualquier empresa. Y para esto lo detallamos un poquito más en un documento que, si parece oportuno, lo podemos compartir. Y en este documento pues hablamos ya de aspectos más en detalle de lo que estamos buscando. Aspecto general de la sintaxis. No voy a detallar todo, por supuesto, pero para que veáis de qué estamos hablando. E incluso decimos cosas que ya existen previamente para hacer validaciones, que algunos de estos productos seguro que los conocéis, como OpenRefine, porque es bastante famoso. Pues aspectos generales de cuando nos envían un fichero, como que la codificación sea la correcta o que UTF-8, ISO o otras múltiples codificaciones. Una cosa tan sencilla como que haya una cabecera presente o que el número de columnas, que el fichero tiene el mismo número de columnas a lo largo de todo el fichero. Porque muchas veces en cabecera no hay dato, pero más abajo sí que hay. O el separador de campo, o identificar líneas o columnas vacías, comillas, códigos de escape, tamaño del archivo, etcétera. Es decir, algunos aspectos generales no exhaustivos con respecto a la sintaxis y estructura del fichero. Ya hablo de un fichero CSV normalmente o un fichero tabular. Otro apartado, otro bloque de apartado que buscamos su análisis es el análisis de los campos. Para alguno de estos análisis hace falta una interfaz donde especifique ciertas cosas como cuál es el campo único, si no es capaz de detectarlo. O si has identificado campo único, que identifique que no está duplicado y que identifique también campos vacíos o que el tipo de texto es el esperado, si es texto, numérico o fecha, porque algunas veces, pues si es un campo numérico, pues se ha colado un campo textual. O el formato de fechas, valores numéricos, longitud de campos, espacios en blanco, caracteres no permitidos, es decir, típicas validaciones de datos, de análisis de campos. Consistencia entre mayúsculas y minúsculas, campos con varios tipos de datos, etcétera. Campos con varios tipos de datos es cuando en la misma columna meten 2 tipos de campos. Por ejemplo, lo típico es un código de campo y un nombre de campo. Código 25 o código 02, distrito de Arganzuela. Eso, en puridad, tendrían que venir en 2 columnas, no en una.
O cuando te meten en una misma columna, tipo de vial, nombre de vial, número de vial. Calle Montalbán, número 1. Código postal 28005. Algunas veces eso te lo meten en un solo campo y esto hay que identificarlo y, si es posible, incluso separarlo. Otro bloque de validaciones, esto lógicamente es a más. Habrá soluciones que puedan abordar todas estas validaciones y otras que no. Pues rango de válido de los datos, por ejemplo, si estamos hablando de edades, pues si alguien nos pone 220 años, pues no es un rango válido. O relaciones entre campos, o valores tabulados. O, por ejemplo, un caso típico de valores tabulados es el caso de distritos y barrios municipales. El Ayuntamiento de Madrid está estructurado, la ciudad de Madrid está estructurada en 21 distritos. Y dentro de cada distrito hay una serie de barrios. Total, 131 barrios. Pues esos, en vez de poner el nombre, lo correcto sería dar la codificación de los mismos. Patrones esperados, errores tipográficos, valores atípicos, frecuencia de valores, por ejemplo, que sea el 90% de valores estén vacíos. Identificar rangos vacíos. Dependencia entre filas o el tema de coordenadas. Coordenadas. Aquí pues entramos en una gran amplitud de posibles validaciones, que sean longitud y latitud o XY, sistemas de referencia, que la longitud y latitud estén en grados o en sistema decimal, que XY esté en metros o en centímetros o en milímetros, es decir, validaciones al respecto de las coordenadas, de los campos de las coordenadas. Algo mucho más avanzado sería ya la posibilidad de transformaciones de datos, transformaciones simples de datos, que les puedes indicar si queremos o no queremos transformaciones. Y hay que tener en cuenta que los ficheros que vamos subiendo al portal de datos abiertos no son individuales, no están autónomos, sino que muchas veces es una serie de datos, Vamos a ver, por ejemplo, si vamos al portal de datos abiertos, un conjunto de datos que tenemos publicado, voy a entrar para buscarlo yo. Pues un conjunto de datos puede ser el censo de locales. Censo de locales. Censo de locales y actividades que nos dice de la ciudad de Madrid, pues a qué se dedican, primero la identificación de los locales, dónde están, sitio y después a qué actividad hay en los mismos. Con lo cual, si alguien quiere hacer un estudio económico de la ciudad o quiere hacer un estudio de mercado, pongamos por caso, para poner una frutería o una autoescuela, pues este sería el conjunto de datos indicado. Y aquí, cuando pinchamos, pues vamos viendo, este es el histórico, mayo de 2025, y si vemos más enlaces, abril 2025, marzo de 2025, como vamos viendo, para cada mes hay un ficherito. Aquí tenemos uno, que se está descargando, otro. Y entonces, cuando hablamos aquí de carga comparativa con otros CSV, es comparar un fichero que se nos ha proporcionado o una URL que se nos ha proporcionado contra otra URL ya publicada para comparar que los ficheros son coherentes, es decir, que tienen el mismo número de columnas, que tienen un número de filas, en algunos casos tendrá que ser coincidentes, porque si estamos hablando, pongamos por caso, de distritos, hay 21 distritos y de momento, hasta que haya una reestructuración, seguirá habiendo 21 distritos, pues entonces en algunos casos habrá que ver que el número de registros es coincidente. Sin embargo, en otros, que el número de registros es creciente, indicando aquí un tanto por ciento de crecimiento. Entonces, eso sería comparar que uno con otro, un ficherito con otro, pues son coincidentes. Aquí tengo el fichero. A ver si me lo abre. Este fichero tiene cientos de miles de registros. Una cosa que hay que tener en cuenta con los conjuntos de datos del Ayuntamiento de Madrid es que muchos de ellos tienen cientos de miles de registros y algunos incluso millones. Este tendrá sobre 150.000 registros. Pues entonces lo que hay que comparar es que este ficherito proporcionado, el número de columnas que tiene,
es coincidente con el trozo anterior publicado, con el mes anterior publicado. Y además de compararlo, pues también hay que comparar ciertas columnas que son el mismo orden, el mismo tipo de datos, etcétera. Ya digo que este punto es un punto más evolucionado que los otros. Es decir, que aquí, bueno, pues nosotros pedimos mucho, que después habrá cosas que serán fáciles de implementar y hay otras que sean más complicadas de implementar. Y este es nuestro reto. Ya digo que esta es una problemática no solamente de los que tenemos portales de datos abiertos, sino de cualquier administración que quiere validar sus datos. Entonces, la herramienta también, como decía Asten, pues nos gustaría, a ser posible, integrarla dentro de CECAN, pero bueno, si tiene que vivir autónomamente, pues bueno, pues tendrá que ser así. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, bueno, también a Asen y a Ángela por vuestros, bueno, por vuestra explicación del reto, que es un reto que ya sabemos que es muy importante para el ayuntamiento. Con lo cual, voy a empezar por José Luis, que lo ha dejado, muchas gracias lo ha dejado por el chat. Bueno, no sé si José Luis quieres decirlo tú, si estás todavía, si no lo comento yo. Sí, hola, buenas. La pregunta muy directa. Soy José Luis de Motum Analítica. La primera pregunta es si tienen lineamientos de tecnología que debamos tener en cuenta, tipo lenguaje de programación, alguna base de datos. Bueno, ya por ahí escuché que SECAN es la plataforma con la cual, una de las cuales hay que integrarse. Y la segunda, más que nada para saber si tenemos que definir algún tipo de tecnología. O por ejemplo, suele pasar en muchos sitios que solo dan soporte a un tipo de tecnología internamente. Entonces, para saber a qué están ustedes más abiertos. Y segundo es cómo es el proceso en el que las unidades envían los ficheros al Departamento de Transparencia. Gracias. Pues con respecto a la tecnología, nuestro ideal es que fuese plugins que se integrasen dentro de CECAN. Eso es lo ideal. A partir de ahí, lo que pueda ser. El Ayuntamiento de Madrid, efectivamente, pues los departamentos de informática del Ayuntamiento de Madrid, el organismo autónomo y de informática del Ayuntamiento de Madrid, tiene una serie de tecnología y, bueno, con todo el tema de Java, trabaja estupendamente. Y, de hecho, nuestro portal actual está desarrollado en Java. Aunque, bueno, la parte de CECAN, pues, bueno, ya me imagino que conocéis que no es Java, que es Python, con lo cual, pues, esas dos tecnologías serían las más ideales. Pero, bueno, eso es algo que se podría hablar a posteriori. ¿Y cómo es el proceso de publicación? Pues tenemos distintos procesos de publicación. Lo ideal, y sobre ello estamos trabajando, ya apoyándonos en IAN, Informática y Ayuntamiento de Madrid, pues intentamos automatizar de origen a destino la publicación de conjuntos de datos. Ojo que aunque esa publicación esté automatizada, hay ciertas cosas o ciertas validaciones que serían válidas. Es decir, porque aunque esté automatizado, eso no te garantiza que no surjan problemas en el sistema de origen que te los traslade al sistema de destino. ¿Vale? Pues lo típico pues es que la codificación haya variado o el nombre de distritos haya variado, etcétera, etcétera. Eso es el mejor de los escenarios, los procesos automatizados. Después tenemos también muchísimos conjuntos de datos que nos los envían manualmente, periódicamente, pues mensualmente, trimestralmente, anualmente, ya sea por correo electrónico, ya sea por carpeta compartida o de otra forma. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Ignacio. Sí, una consulta atendiendo al hecho que este desafío y este programa en general es para implementar AI, ¿no? O IA. Entonces, atendiendo ese hecho, ¿cómo trabaja el ayuntamiento actualmente el tema de los LLMs, siendo que es un tema muy sensible, muy complejo, los contextos, qué se pasa, qué no se pasa? Entonces, no sé si el ayuntamiento ya dispone de modelos que hostea en el ayuntamiento o también se pueden llamar a modelos externos, ¿sí? Eso es una pregunta fundamental, sobre todo, primero, por tema costes y por tema de sensibilidad, ya que si un dataset viene con datos sensibles y hay que rechazarlo antes de publicarlo, ¿qué contexto se le pasa a qué modelo o cómo se manejan ese tipo de cosas?
Pues el Ayuntamiento de Madrid está implementando también, lleva ya tiempo trabajando en el tema de inteligencia artificial y sí que tiene sus modelos, pero para responderte entonces tendríamos que, si es fundamental para vuestra solución, tendríamos que contactar con la informática del Ayuntamiento de Madrid porque ya el tema de coste de los modelos ya no te puedo contestar. Pero sí que está con una política de inteligencia artificial y para ciertas otras soluciones y, pues, lógicamente, se utilizan distintos modelos. Algunos con coste y otros sin coste. Se me ocurre a lo mejor, Ignacio, disculpad, que puedes enviar la consulta al email a desafío@madrid.es y a partir de ahí, Enrique, si te parece, la podemos derivar a informática. Estupendo, me parece Sí, ideal. me parece en paz buena idea. Sí. Vale, gracias. ¿Estas preguntas serán publicadas o para otros equipos, digo? Las preguntas, depende de cuán sensibles sean las preguntas, pero en general, o sea, íbamos a hacer todo, o sea, íbamos a poner todo el webinar. En caso, o sea, más que nada es para contar cosas, ¿no? Sí, yo te diría que mejor no. ¿Alguien más tiene preguntas sobre esto? Vale, bueno, muchísimas gracias por haber participado. En todo caso, ya tenéis el correo. Ah, perdón, Joan. Sí, solo una consulta. Bueno, es para Enrique. ¿Es posible, en la medida que se pueda, compartir parte del archivo que habéis mostrado? Porque realmente esa es como la base de cuáles son los parámetros que hay que validar. Entonces, en la medida en que puedas, puedes facilitar lo que puedas de ese archivo, porque realmente ahí vamos a poder tipificar todo lo que al final hay que validar. Y basado en eso es que se va a poder diseñar una propuesta, ¿no? Porque ahí tenéis como la base. Por nuestra parte no hay problema. No sé, Lucía, Patricia, Enrique, si hay algún problema en estamos hablando, me imagino, del Word que he enseñado, ¿no? Correcto. Sí, el que se llama programa. Sí. De todas formas, este Word que hemos pasado no es un contrato a fuego, por así decirlo. Es decir, son ideas y a partir de esas ideas pues se puede hacer más o menos. Es decir, no es que sea esto imprescindible para presentar este reto. Lo que sí diría es si se pasa información, en abrir como una especie de repositorio dentro del reto donde se pueda poner la información que se comparte para que todo el mundo pueda tener acceso a... Sí, lo que estaba pensando que si esto es un link, o sea, lo que podemos hacer es actualizar el reto, o sea, que tenemos publicado y que ahí todo el mundo puede revisar qué es lo que estamos hablando. Igualmente, contaros que esto, o sea, esto es una primera propuesta. O sea, nosotros, una de las cosas que revisamos es un poco cuál es vuestra propuesta, pero también vuestra viabilidad, o sea, la viabilidad económica de la propuesta, la viabilidad técnica, o sea, tiene mucho más y todo esto, o sea, una vez que pase el proceso de selección y haya una solución elegida, sí nos vamos a sentar la startup bueno, sí, la startup o la pyme o la entidad junto con el ayuntamiento para bien definir de qué se trata el alcance del propio piloto. Entonces, que no os preocupéis, que si no tenéis toda la información, porque sabemos que es mucho y sé que que genera un poco de, bueno, de hasta dónde y de qué manera, pero que no os preocupéis que es un proceso que está muy guiado, con lo cual que no hayáis tenido aún en criterio no pasa nada porque lo podemos ir trabajando en conjunto. No sé quién estaba primero, creo que estaba Jesús. Si me hacéis un momentín. Sí, perdón. Vuelvo a compartir, ¿no? ¿O no? Sí, se ve. Se ve. Enrique. Vale. Se me había olvidado comentar el tercer subreto. En el tercer subreto tenemos aquí un conjunto de datos, por ejemplo, tráfico en tiempo real, y asociado al conjunto de datos, pues va surgiendo iteraciones. Iteraciones, como algunas veces, son los comentarios. No es el único tipo de iteración. Comentarios donde las distintas personas van preguntando y vamos respondiendo, ¿vale? Digo que no es el único tipo de interacción porque en Colabora tenemos también propuestas y en acerca de datos abiertos resolvemos sus dudas. Entonces, lo que sí nos gustaría integrar ya en CECAN
es toda esta documentación de una manera mucho más estructurada y global. Porque muchas veces las dudas que nos surgen, o que surgen sobre un conjunto de datos, son dudas que afectan a distintos conjuntos de datos, ¿vale? Entonces, esa era la tercera parte de cómo podrías sistematizar la información sobre el uso y el feedback de los reutilizadores. Porque entendemos que esa información muchas veces, pues cuando se habla, por ejemplo, del geoposicionamiento sobre la ciudad, de coordenadas o de callejero, esos son comentarios que sirven para cualquier conjunto de datos. Ya está. Vale, Jesús, estabas, ¿no? Sí, solo una pregunta. Seguramente vengan las bases, pero siento que no me lo haya leído seguramente bien. Al final tiene que ser un desarrollo, como hablabas tú, un plugin de Tecan o una herramienta. Esta herramienta que buscáis, ¿tiene que ser un desarrollo vuestro o puede plantearse como un servicio o como un producto y consumir como un servicio de la empresa que lo desarrolla? Ahí, Lucía, no sé si... Perdón, sí. Esto es un desarrollo, a ver, un poco la gracia de este programa es que vosotros vais a tener como esta validación con cliente en el desarrollo de si es un plugin, si es una herramienta, o sea, esta validación. Pero el ayuntamiento después, o sea, no se queda este proceso. La idea es que vosotros después, o sea, aprovechéis este proceso para desarrollar algo que le pueda funcionar tanto al Ayuntamiento de Madrid como a otras instituciones. ¿Sí? Entonces, es un servicio, o sea, es un servicio de tu propia empresa, quiero decir, o es un producto, es un servicio tuyo que está basado, obviamente, en inteligencia artificial. Entonces, esto es un poco la idea del programa. ¿Sí? Sí, si no, Patricia, ¿se entendió bien? No, yo creo que sí. Simplemente decir que al final tú presentas la solución que consideras oportuna. Si es un servicio, si es un producto. Luego ya estará, pues, si eres el elegido, por decirlo así, pues al desarrollar junto con el promotor, en este caso Transparencia y Calidad, pues ese servicio adaptado que luego tú puedas, como bien ha dicho Lucía, vender fuera. Pero que la solución es libre. No obligamos en el programa ni en las bases que sea un producto entregable, por decirlo así. Bueno, ¿Vale? yo quería añadir, Jesús, también que dentro del programa de Desafía, digamos que los equipos, aparte de ayudarte a definir y acotar bien la prueba que tú tengas que hacer con la solución que presentes, también te vamos a ayudar a lanzar, o sea, a ayudarte a darle visibilidad al producto en la base de que es un producto que para el caso concreto de uso que han planteado los de transparencia funciona. Eso sería lo deseable, que tuviera éxito la prueba, ¿no? Es decir, que esa ayuda también la vas a tener por parte nuestra. Es fenomenal porque en Madrigua tenemos un producto ya que se llama Madrigua, ¿vale? En Planigua tenemos Madrigua, que está haciendo uso de un montón de datos de vuestro portal, ¿vale? Eso es un portal inmobiliario que lo que hace es pues coger todos los datos que publicáis para guiar a la compra o renta de viviendas, ¿vale? O sea, que nos viene fenomenal. Vale, muy bien. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta y si no, damos por finalizado el webinar. Creo que no había ninguna mano levantada más, ¿no? Lo último, perdón, sí. lo último, preguntarte que esta es una solución relativamente compleja y a veces un documento no captura, quizás por impericia propia de no poder explicarlo en un documento, pero no captura los detalles. Entonces, no entendí si el Pitch Day es para todas las soluciones presentadas o para las soluciones que tienen un prefiltro. ¿Cómo funciona eso? Vale, muy buena pregunta. Vosotros ahora tenéis una guía, una plantilla guía, que la idea es que ahí expliquéis de qué se trata la solución y cuáles son. Nosotros hemos intentado generar como todos estos campos para poder sí tener como una visión más holgada de las propias soluciones. De eso se va a hacer una preselección de hasta 5 soluciones. Entonces, esas son las que van a ser las que hagan el pitch. Pero, todas las que van a ser candidatas, las que os vais a apuntar, no vais a estar necesariamente en este pitch, ¿sí? Sí, clarísimo, gracias.
Vale. Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestra asistencia a la Dirección General de Transparencia y Calidad. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar también siempre queriendo mejorar un poquito más la calidad de los datos abiertos que tenemos en nuestra ciudad. Y muchísimas gracias a todos. Y cualquier cosa, ya sabéis, tenemos el canal de desafía@madrid.es para cualquier otra consulta. Y hasta el 16 de mayo, que falta poquito. Entonces, no, yo sé que vienen fiestas y tal, pero bueno, hay que acotarse a los tiempos. Así que quedamos pendientes y muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.